con nosotros. Leonardo Greenspan, Judy Meana y Jorge Mariscal le saludan. ¿Lo tenemos listo? Buenos días a todos. Buenos días. Un ¿Qué tal? Ahora sí placer le escuchamos. compartir nuevamente una entrevista con Radio Panamá después de tantos años, ¿no? Pero qué bonito y poder tocar un tema que tiene tanto cariño al pueblo panameño. Efraín, nuestro interés en esta entrevista es poder hacer la docencia necesaria porque hay mucha información sobre la mesa. Por un lado, la situación actual de la lotería. Por otro, la fiscalización que realiza la dirección actual de la Lotería Nacional, pero también la propuesta del proyecto de ley presentado por el diputado Zúñiga en torno a este tema y el hecho de la venta que se está dando de lotería que no es legal, de lotería que no termina usando el procedimiento normal. Y nos gustaría explicar a partir de este momento cómo funciona el tema de la lotería y los billeteros, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay y por qué se genera tanto muchas veces esa discusión o esa pelea por el billetero y por lo que se vende? Bien, nuevamente, buenos días a todos los oyentes también. Mira, es importante, primero, creo que es positivo que la lotería haga docencia constantemente, y en este caso recordarle a la ciudadanía cuál es el rol, o más bien cuál es el precio legal de los billetes de lotería. Sin embargo, no se está atacando con esos comunicados la raíz del problema, porque hay una diferencia muy importante que tenemos que entender, o que bien la lotería tiene que entender, que una cosa es decirle al mercado cómo debe comportarse y otra muy diferente cómo se está comportando. El problema de la lotería es un problema que viene de más de 50 años, es un problema estructural. Entonces, para poder corregir el problema que tiene la lotería, hay que iniciar procesos y continuar procesos para darle solución a un problema que tiene tanto tiempo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la lotería es una empresa del Estado. Si se maneja como institución política, no va a existir una solución a este problema que tiene tanto la venta condicionada como la alteración del precio. Entonces, a partir de ahí, una vez entendiendo que es una empresa del Estado, podemos empezar a buscar la causa del problema y dejar de atacar únicamente la consecuencia del problema. Eso quiere, al punto al que quiero llegar, y perdón que a veces se me va, tengo tantas ideas en la cabeza, es que la pregunta debemos entonces cambiarla, porque hay personas dispuestas a pagar más de lo que corresponde, porque hay personas dispuestas a adquirir productos que no quieren, como la venta condicionada, y también porque hay personas dispuestas a irse a una banca paralela que es la lotería ilegal o la clandestina. Entonces, una vez que podamos entender cuál es la causa del problema, vamos a poder atacar, entonces, darle solución sostenible a todos estos problemas. En el tema de procesos, usted ha dicho que me llama la atención de que hay que ordenar primero la casa. Es algo que nosotros hemos conversado por acá también. Sin embargo, a lo largo del tiempo no se ha visto, y yo creo que esto es lo que en este momento ya se da como el estallido, ¿no? Al no actualizar, digitalizar, hacer los procesos en su momento, ahora eso era una bomba de tiempo, pero que ahora ya es más difícil de controlar. Yo creo que en el tema de los clandestinos ya es un terreno donde meterse es sumamente difícil. Entonces, ¿en qué tendría que enfocar la institución en estos momentos? Los clandestinos se tienen que ver como una competencia, y como competencia se tiene que atacar. Hay una disposición en todos los mercados de cuando hay una demanda de un producto que es difícil de conseguir, van a aparecer los mecanismos formales o informales para hacer llegar esa demanda o ese producto al consumidor. Y hay otra regla de economía, que es la escasez se castiga, la disponibilidad se premia. Entonces la lotería tiene que empezar a entender a su cliente, tiene que empezar a entender al mercado, por qué las personas se están yendo a una clandestinidad cuando tienen una lotería legal. Entonces
creo que la plataforma de la lotería no le está dando la experiencia que necesita el cliente para mantenerse dentro del sistema y está encontrando fuera del sistema la satisfacción de encontrar el producto que está buscando. Entonces, ¿qué pasa con la lotería? Te lo digo de manera empírica porque no tengo datos hoy en día, pero la lotería, para un comprador hacer el cambio de un premio, tiene que trasladarse muchas veces a una institución que está lejos de su área. Entonces, para ello es mucho más fácil para el comprador, y ojo, no estoy justificando, pero es más fácil para el comprador conseguir una compra clandestina que le facilita la compra, el pago y el cobro del premio que tener que trasladarse a donde un billetero para comprar un producto y que muchas veces se encuentra con personas que no están en la mejor disposición de atender, para decirlo de una manera políticamente correcta, y posteriormente tener que trasladarse a una agencia de la lotería a cambiar 5 o 10 dólares. Pierdes más en transporte y pierdes más en tiempo y es mucho más fácil encontrar esa solución dentro de la clandestinidad. Judy Melo. Buenos días, exdirector. Lo de la lotería clandestina no es nuevo, pero en su periodo lo enfrentó, cómo lo hizo, y para entender un poco más del impacto que genera, ¿no? Estas casas grandes, si nos puede dar una idea de qué es una casa grande, cómo operan. Ok, cuando estuvimos en la administración de la lotería, nosotros trabajamos mucho en la trazabilidad del billete. Nosotros teníamos una aplicación en la que el comprador podía visualizar dónde comprar el billete de lotería que estaba buscando, el número que estaba buscando. En esa misma plataforma se podían hacer diferentes tipos de trámites. En esa misma plataforma se podían verificar los números que habían jugado y habían diferentes facilidades que daba la plataforma. Otra cosa que hicimos fue impulsar la modernización de la institución a través de sistemas de devolución para los billeteros tipo ATM, de manera que ellos pudiesen devolver en cualquier punto de la ciudad y eso ampliaba el tiempo de venta. Otro que hicimos fue revisar procesos internos, actualizamos más de 40 procesos internos. Nos visualizamos mucho como empresa y teníamos mayor transparencia en cuanto al otorgamiento de libretas de lotería, implementando lo que no se hacía antes, era la revisión socioeconómica de quienes solicitaban billetes de lotería. Perdona, Judy, la segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, para entender un poco más qué es una casa grande, cómo operan, porque aquí nos estábamos preguntando, ¿no? Y para quienes nos están escuchando, porque se habla casa grande, pero ¿qué es eso? El término casa grande viene, como sabe, creo que sumamos la edad de todos los que estamos sentados en la mesa y no llegamos todavía. Pero viene por el hecho de que había una casa grande donde se vendía la lotería clandestina y ahí era a través de teléfonos, un montón de personas, ojo que esto es leyenda urbana, un montón de personas con números de teléfono o con teléfonos donde recibían los pedidos y se apuntaba en libretitas donde los números que había solicitado los clientes. Entonces ese término de casa grande se quedó instalado en el mercado. Dice el diputado Roberto Zúñiga en su presentación de este proyecto de ley, 846.6 millones de dólares en compras oficiales en sorteos oficiales del 2025 de la lotería. Señala también que de esos 846.6, 95.8 millones fueron entregados al Tesoro Nacional por la Lotería Nacional de Beneficencia en 2025. Hay más de 200 millones en pérdidas al año por los sorteos clandestinos, perdón, 200.000 de pérdidas al año por sorteos clandestinos, es más del doble de lo que recibe el Estado. Y para su vez hay más de 10.000 billeteros que viven de esta actividad que se ven afectados por la clandestinidad. Ahora, ¿esa clandestinidad culpa de quién es? Porque la duda que me surge a mí desde afuera es ese sistema Lotería Nacional de Beneficencia que ha quedado obsoleto para el avance de la tecnología y del país, o es un tema de cambio de estructura que se necesita del lado de los billeteros hacia la lotería.
Es un modelo que ha quedado, como bien lo mencionaste, un modelo que ha quedado obsoleto. Hoy en día la lotería no compite solamente con la clandestina. Y te puedo decir algo, la pérdida de 200 millones no es solamente por la clandestina, ya es el punto al que voy. La lotería compite hoy en día con plataformas de streaming, compite con casinos en línea, compite con apuestas deportivas, compite con cualquier plataforma de entretenimiento que busca la disponibilidad del dinero de los panameños. Yo, como te lo digo, no tengo los datos, pero si hacemos un estudio, muy posiblemente quienes están sosteniendo la lotería son dos generaciones atrás, la generación X y los boomers, como se les conoce, porque las nuevas generaciones, lo que es los millennials y lo que es las nuevas generaciones, la generación Z, están distanciados de este tipo de plataformas porque nacieron con una facilidad que es el teléfono. Y en el teléfono lo tienen todo. Por el teléfono comen, por el teléfono pagan, por el teléfono resuelven todo. La información que necesitan la consiguen a través del teléfono. Entonces, a medida que las nuevas generaciones vayan creciendo, ese distanciamiento con un modelo obsoleto como el que tiene la lotería va a seguir generando pérdidas. La clandestinidad sencillamente ha llegado para solucionar un problema de acceso a los productos. ¿Por qué? Porque la lotería tiene una cantidad finita de productos. ¿Por qué? Porque hay una demanda desigual de productos. Hay personas que están dispuestas a pagar más por fechas, por aniversarios, por números que de alguna manera ellos están buscando. Y lo tercero, los intermediarios. Y los intermediarios no me refiero únicamente a los billeteros. Me refiero a personas que compran un producto y lo revenden porque encontraron que hay una disposición de pagar ese poco más por un producto que es de difícil acceso. ¿Por qué se ha tenido siempre ese tabú o el pensar de que hay personas con más de 5 o 6 tableros de lotería? ¿Cómo era la distribución de esto a lo interno de la Lotería Nacional y en qué ha quedado hasta el momento? Porque es algo que visualmente a veces buscando los datos y demás uno no se da cuenta quiénes son los dueños y cuántos son los tableros que tiene una sola persona y si es legal o no. Si entendamos que la Lotería Nacional, cualquier panameño, por ley, tiene acceso a una libreta de lotería. Una. Cualquier panameño puede tener acceso a una libreta de lotería, pero el sistema solamente permite un nombre. Pero dentro de las regulaciones y el reglamento de la lotería, una persona puede administrar hasta 10 libretas de lotería. Puede encontrar a 10 personas dueños de libreta de lotería y él administrarle esas libretas de lotería con una negociación entre esas dos partes. ¿Ok? Otra cosa importante entender que bien como lo mencioné, la lotería debe administrarse como una empresa del Estado. Sin embargo, al ser una institución política, siempre va a existir ese componente político dentro del manejo de la institución y obviamente como muchas instituciones reciben este tipo de señalamientos. La realidad es que no puede existir una persona con dos nombres de libretas de lotería, pero sí puede existir que una persona administre hasta 10 libretas de lotería. Y perdona, Sí. quiero acotar algo importante porque creo que salir de un desconocimiento. Las libretas de lotería no se regalan. Los billeteros o el que quiere tener acceso a una libreta de lotería tiene que comprar el producto, tiene que prepagar ese producto y dejar un depósito de garantía. Si una persona quiere una libreta de $500 para domingo y $500 para miércoles, tiene que dejar un depósito de $1,000. Entonces, en ese sentido, también entender que no es un regalo de la institución o no es un regalo que hace el Estado. Dice el actual director de la lotería sobre estos temas que el país está olvidando que la lotería también tiene el factor de la beneficencia. Es decir, que lo recaudado por la lotería se da en obras de beneficencia para el país. Pero
yo creo que muchos de los que se discuten en estos tiempos y sobre la mesa no se recuerda este factor, que el nombre completo es Lotería Nacional de Beneficencia. Directamente estamos enfocados en la compra, en la venta, en el juego, comercio, sí. en el juego que se puede hacer en torno a esto. Y dice Isidro Carbonell, aquí actual director de la Lotería, que no se pueden olvidar de ese punto. El asunto es, necesita una reforma completa de la lotería en este momento para atraer las nuevas generaciones y por supuesto para que la actual generación que vive hace años jugando de la misma manera, participando de la misma manera, vuelva a confiar tanto en los billeteros como en la institución que sigue latente. Yo quiero acotar algo, primero que todo saludar al nuevo director de la lotería, le deseo la mejor de la suerte porque es una institución complicada. Sin embargo, entender también que el componente de beneficencia es un componente social, por decirlo de esa manera, pero no es una obligatoriedad del comprador. El comprador juega por una necesidad de entretenimiento. No es la disposición del dinero de las personas. Entonces tenemos que visualizar ese negocio de venta de billete, que sí, que es para ayuda social, pero está en una competencia constante, como lo dije anteriormente, con diferentes plataformas de entretenimiento que buscan de hacerse de la disponibilidad del dinero de las personas. Yo, y nuevamente lo repito, no tengo los datos y es importante que para poder tomar cualquier decisión, tener la información correcta, pero las personas no juegan porque siempre vayan a ganar, juegan por una emoción que le genera la lotería y esa misma emoción se la puede generar cualquier plataforma de entretenimiento. ¿Y qué tanta beneficencia realmente, o qué impacto tiene la lotería en obras sociales que usted recuerde? O cuál es el mandato, ¿no? de lo que se tiene que destinar precisamente a ese rubro, ¿no? Donaciones, apoyos, ayuda. Importante que no hay todo es presupuestario, todo lo asigna el MEF al momento de que se pasen las vistas presupuestarias. En los años que estuve yo como director de la institución, manejábamos un presupuesto de poco más de $2 millones en beneficencia. ¿A dónde iban esas ayudas benéficas? A instituciones sin fines de lucro. Ayudábamos mucho en el área de las comarcas. Ayudábamos mucho a personas con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de discapacidad, perdón. En el periodo que nosotros estuvimos, yo era del pensar que una institución benéfica también debe atender primero a quienes llevan o gestionan esa beneficencia. Y había muchísimos funcionarios con necesidades. Había funcionarios con hijos, y me conmueve un poco, pero había funcionarios con hijos con cáncer, que... Bien. Perdón. No Sí, se preocupe. se entiende por las obras que se hacen a través de esto, ¿no? Y bueno, Cambia vidas. sí, cambia vidas y lo lamentable, como usted lo ha mencionado y como lo hemos dicho acá, una institución que se le puede dar otro ambiente, otro frente, la verdadera raíz a lo que se quiere llevar, pero hay corrupción. Hay mafia, hay vivezas. Mira, me escribe alguien por acá y me dice, los únicos culpables, yo no lo veo tanto así, pero lo voy a leer como lo dice el oyente, los únicos culpables son los vendedores de billetes y no lo dicen, el guantú, lo casado, entre otras malas prácticas que tienen. Y yo comparto parte y parte esto con el oyente, porque sí hay malas prácticas, pero también hay corrupción dentro del sistema, como usted lo dijo. Al estar la política dentro de esto, hay que ser buen entendedor con pocas palabras, al estar la política dentro de esto, desde afuera se ve mal, aunque las cosas traten de caminar bien, y desde dentro muchas veces con personas que no son controlables, también se hacen cosas, hubo denuncias, vivezas hubo denuncias, y tema de reparto de tableros de loterías y demás. Entonces lo que esto resta es, o lo que hace es el canibalismo allá afuera, porque si tú le pones, si yo soy el dueño de tantos tableros y los pongo a vender para ganarse tal porcentaje,
y viene un tercer revendedor para ganarse un 5% de esos 10%, la cosa se pone complicada, ¿no? Y ahí aprovechan todas las debilidades que han tenido el sistema en cuanto a la digitalización, en cuanto a la vanguardia. Todo eso se quedó atrás. Lamentablemente la Lotería Nacional hoy por hoy ha sido una institución que, según los gobiernos, no ha dicho no ha marcado la diferencia, ¿no? Es más, vimos, Se mantiene en igual. algunos periodos vimos, lamentablemente, y lo digo no culpabilizando a nadie, se habla de que tal partido no salió nunca de la lotería. Entonces, son cosas que hay que ver, ¿no? Y agradecemos a usted por la docencia que hoy nos da Leonardo, ¿no? Gracias, don Efraín Medina, por estos minutos. Ojalá podamos seguir conectados para poder darle seguimiento a este asunto. Sí, le escuchamos. Adelante. Y yo quería terminar con una reflexión, y creo que es importante entender que este momento es oportuno para la institución de visualizar esa modernización, de visualizar esa evolución hacia un sistema que sea confiable para el vendedor, que sea confiable para el cliente y que sea la institución quien lidere esa evolución a una mejor lotería, a una lotería que mantenga la relevancia, porque las instituciones dejan de existir cuando la ciudadanía pierde relevancia frente a la ciudadanía. Es importante entender que las empresas hoy en día saben cuándo un comprador, cuándo se vende algo, qué compra el cliente, en dónde lo compra, y esa tecnología ya existe. Y es importante que la lotería impulse sistemas que permitan entender más el mercado y satisfacer esa experiencia de los clientes. Al final los comunicados informan, pero son los procesos los que transforman. Don Efraín Medina, exdirector de la Lotería Nacional, gracias por estos minutos y ojalá podamos ir conectados para seguir entendiendo y dándole seguimiento al tema. Muchas gracias. Yo quedo a la orden. Buen día. Gracias.